got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, play. Ok, bien, buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a empezar todo el bloque que habla sobre la alimentación en el paciente con obesidad. Y en este bloque, pues obviamente es tan grande como el de trastornos de alimentación. Obviamente como nutriólogos, pues es uno de nuestro trabajo clínico pues más cotidiano, ¿no? Los pacientes acuden a la consulta por una ayuda precisamente para un tratamiento para un descenso de peso. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito sobre la parte introductoria de lo que es el tema de obesidad. Las diapositivas están en inglés porque así está preparada la presentación. Pero bueno, lo voy a ir explicando en español para que ustedes también lo puedan ir revisando, ¿ok? Digamos que es como una premisa para después ver ya de fondo lo que es la parte específica del tratamiento de nutrición en paciente con obesidad y sobrepeso, ¿ok? Entonces, para que lo vayan, digamos, vislumbrando de esta manera, ¿ok? Bien. Bueno, primeramente un concepto de obesidad. Recordemos que la obesidad comúnmente la OMS lo define o digamos anteriormente lo manejaba solamente como un indicador, ¿sí? Como un índice que es precisamente el índice de masa corporal. Sabemos hoy en día que, bueno, la definición más actualizada, que es la del 2016, es que pues tanto el sobrepeso como la obesidad son definidos como una acumulación excesiva o anormal del tejido adiposo, ¿ok? Y que aparte ese tejido adiposo, ese exceso de grasa, pues produce cambios negativos en el estado de salud del paciente, ¿ok? Entonces, para que se cumpla, digamos, la definición operacional de obesidad, no basta solamente con medir o obtener, en este caso, el IMC del paciente, ¿ok? Sino que es importante que, en este caso, también, pues primero sepamos qué porcentaje de grasa tiene el paciente y pues obviamente realizar una buena evaluación del estado nutricio para poder identificar todas esas cuestiones que probablemente se acompañan al diagnóstico, ¿sí? Recordemos que pues obviamente el índice de masa corporal es un indicador que se sigue utilizando, que es un indicador que es meramente epidemiológico, ¿ok? Y que pues bueno, finalmente nos sirve solamente para clasificar, ¿sí? Entonces el IMC ya no es un indicador que me permita dar o emitir un diagnóstico preciso como nutriólogo, sino que simplemente me permita tener clasificar al paciente, ¿ok? Bien, sabemos, bueno, entonces, ¿cómo podemos diagnosticar como nutriólogos una obesidad? Pues bueno, va a depender del tipo de pacientes que estemos viendo. Por una parte, si estamos hablando de un adulto, pues bueno, vamos a, en este caso, a utilizar o podemos utilizar el índice de masa corporal. Bueno, lo mismo, esto solamente es clasificatorio, luego vamos a ver qué onda con el porcentaje de grasa. Entonces, en el caso de pacientes adultos, pues bueno, esta obesidad está acompañada de un IMC arriba de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿ok? Es decir, cuanto mayor masa corporal tenga el paciente respecto a un metro cuadrado de su cuerpo, pues entonces tendrá un grado de obesidad más grande, ¿ok? En el caso de los niños, recuerden, en el caso de pacientes pediátricos es otro boleto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nos hacen dos propuestas. En el caso de que el niño sea menor de 5 años, pues entonces la obesidad tendremos que utilizar un indicador antropométrico que es el peso para la talla, ¿ok? Si el peso para la talla es mayor a 3 desviaciones estándar, entonces estamos hablando de un paciente que tiene obesidad, ¿ok? Si en el caso de que el paciente tenga o se encuentre entre 5 y 19 años, entonces tendremos que considerar 2 desviaciones estándar, pero ya no vamos a considerar el peso para la talla, ¿ok? Sino que vamos a utilizar el IMC para la edad, ¿ok? Para eso recordamos entonces que existen tablas para poder identificar precisamente cuál debe de ser la percentila 50 de IMC para la edad según las características del paciente pediátrico, ¿ok? Entonces, estas son digamos, la forma clasificatoria, por así decirlo, para poder identificar o hacer un primer diagnóstico de obesidad, porque recordemos que tendríamos que tener entonces el porcentaje de obesidad, el porcentaje de grasa, perdón, corporal del paciente para poder complementar esta impresión diagnóstica, ¿ok? Bien, pues bueno, hemos estado hablando del asunto de la obesidad. Sabemos que es una situación bastante complicada, pues tanto en la salud pública como en el mundo. Y pues bueno, ¿cuáles pueden ser las causas o cuáles han sido las causas hipotéticas, por supuesto, en las cuales pues se ha visto que pues han mermado la salud de la población y que bueno, pues se traducen en un sobrepeso o una obesidad, ¿ok? Sabemos que bueno, la obesidad o el sobrepeso están determinadas o se dan por un balance energético positivo, ¿ok? ¿Qué significa? Que las personas comen más
de lo que gastan calóricamente, ¿ok? Cada ser humano, recordemos que tiene un gasto energético total y pues bueno, ¿qué es lo que pasa cuando ese gasto energético total sobrepasa, o el consumo, perdón, sobrepasa ese gasto energético total? Pues entonces ese exceso de calorías se va a convertir o se va a guardar en diferentes tejidos, en diferentes compartimentos orgánicos y a largo plazo pues traducirse en un aumento de grasa corporal, ¿ok? Y pues bueno, finalmente llegar a un estado de obesidad, ¿ok? Recordemos que también, bueno, en la sociedad moderna o globalmente, todas estas modernidades alimentarias han hecho o han mermado, han penetrado en la sociedad de tal manera que la gente, pues bueno, ahora consume grandes cantidades de alimentos con alta densidad energética, ¿ok? Que es un alimento que es densamente energético, que tiene alta densidad energética. Son alimentos que en muy poquito volumen del alimento vamos a poder encontrar muchísimas calorías, ¿ok? Como por ejemplo el chocolate, el helado, ciertas cremas, por ejemplo, los refrescos, ciertas bebidas azucaradas, donde con muy poquito volumen que te comas del alimento, entonces vamos a obtener demasiadas calorías, ¿ok? Y eso, pues bueno, es una situación alimentaria que ha mermado y que de alguna manera se ha asociado con la aparición de la obesidad, ¿ok? También, bueno, si a eso le unamos el asunto de que la persona no gasta o no realiza actividad física suficiente, pues bueno, vamos a llevar al paciente o la persona en este caso, pues va a aumentar de peso, ¿ok? Que esto se debe, por supuesto, a todo lo que les mencionaba, ¿no? Que es precisamente la modernidad alimentaria. Cómo la modernidad alimentaria se estructura precisamente pues con base a la forma que tienen las ciudades ya no son suficientes, por ejemplo, para hacer actividad física, la inseguridad que se vive en las calles, por supuesto, el hecho de tener que utilizar transporte para poder trasladarnos, por ejemplo, a nuestro lugar de trabajo, pues eso hace que la persona tal vez a lo mejor se mueva mucho menos, ¿ok? Y pues bueno, la creciente mancha urbana, que esto pues bueno, merma en el sentido de que pues la persona se tiene que trasladar, tiene que utilizar transporte público, transporte privado, y pues bueno, esto hace que la persona camine menos y por supuesto gaste menos calorías, ¿ok? Bien. También hay otro tipo de factores como cambios dietéticos y cambios en los patrones de actividad física, que generalmente resultan precisamente de esta interacción que existe entre el ambiente y la sociedad, ¿ok? Y las políticas públicas, ¿ok? Las políticas públicas en el sentido de, o en la parte de la salud, ¿ok? En la parte de la agricultura, en la parte del transporte, en la parte de la urbanidad o la planeación urbana, en la parte del medio ambiente, en la parte de la industria alimentaria, la distribución, el nutrimarketing, ¿sí? O todo el marketing de la comida y pues bueno, por supuesto la educación, ¿sí? Todos estos factores, todas estas políticas que de alguna manera están alrededor, ¿sí? Precisamente de la obesidad, pues han contribuido a que las personas pues desarrollen, ¿sí? esta condición clínica. Entonces, pues bueno, se necesitan cambios pues en todos los sectores, no solamente en la parte de la educación para la salud o en la parte de educación nutricional, sino que también las políticas que se tienen, por ejemplo, para el control y la venta de alimentos que sean densamente energéticos, ¿ok? Y pues bueno, tenemos este artículo que nos habla precisamente de alguna manera proyecta cómo serían los panoramas de obesidad y sobrepeso en el año 2030, que bueno, estamos a 10 años de llegar para allá. Pero bueno, se piensa más o menos que para el 2030 51% de la población a nivel mundial tendrá obesidad. Obviamente esto conlleva un costo de salud pública muy grande porque recordemos que la obesidad pues es el parteaguas para muchas condiciones o comorbilidades, ¿sí? Entre ellos pues lo que viene siendo la parte de la hipertensión, la parte del síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, ciertos tipos de cáncer, daños por ejemplo al aparato osteoarticular, ¿sí? Entonces todo este tipo de situaciones que bueno, están en torno a la obesidad y que de alguna forma están la obesidad como un eje central, y todas estas comorbilidades han hecho pues obviamente que se pueda complicar el paciente, ¿ok? Esta es una gráfica de un reporte de la OCDE, que bueno, es una institución internacional que trata de analizar precisamente todas las políticas de vida en general. Y pues bueno, solamente aquí lo que les quiero mostrar es que en esta gráfica tenemos cómo ha sido en México la situación o cómo se correlaciona el nivel educativo de las personas con el estado nutricio. Si se fijan, por ejemplo, tenemos, bueno, del lado derecho tenemos donde dice women, están las mujeres, y en el lado izquierdo donde dicen men, están los hombres. Y se fijan, pues bueno, están separados por años, que vienen siendo, corresponden a las encuestas de salud y nutrición, las ENSANUD que han hecho.
Y las barras de colores es el nivel educativo, ¿sí? Es decir, si tiene un bajo nivel educativo, un nivel educativo medio, o bien la persona hizo carrera universitaria, ¿ok? Y si se fijan, por ejemplo, en el caso del hombre, no hay ninguna correlación, es decir, los hombres generalmente mientras más estudiados o mientras más estudios tengan, su estado nutricio puede ser muchísimo, es decir, la obesidad o el riesgo de obesidad es muchísimo más alto en comparación a las mujeres. Las mujeres generalmente a mayor nivel educativo tienden a tener más restricciones alimentarias y eso hace que de alguna manera puedan controlar su peso. Ok, entonces esta es una forma de demostrar que a nivel académico tiene una correlación muy fuerte con lo que es precisamente pues, el estado nutricio de la población. Entonces, por eso es bien importante también tomarlo en cuenta, ¿ok? Bueno, pues entonces, ¿cuál es la principal razón de la obesidad en México? Pues el ambiente obesogénico que le llaman, o el obesogenic environment, que pues bueno, vamos a ver a qué se refiere este ambiente obesogénico del cual pues han estado hablando mucho las autoridades en los últimos meses. Y pues bueno, se definen como ambientes que de alguna manera promueven el comer de manera no saludable, ¿ok? Y que aparte no se haga suficiente ejercicio, ¿ok? Y pues bueno, también se define como la suma de todas las influencias que tiene que ver con entornos, con oportunidades y condiciones de vida que de alguna manera promueven la obesidad en los individuos o en las poblaciones, ¿sí? Entonces tiene que ver todo, ¿sí? O sea, desde desde la educación para la nutrición, desde la elección que hace la persona en los alimentos, desde esta restricción alimentaria o esta restricción consciente que se pueda tener de los alimentos, no como un trastorno, sino como una medida de control de peso, ¿sí? Entonces también son situaciones, son condiciones que pudieran, digamos, mermar la calidad de vida de las personas y pues bueno, se suma, ¿sí? O digamos, se une con otro tipo de situaciones y de elementos y de alguna manera desencadenan en esto que se le llama el ambiente obesogénico. ¿Ok? Esta es una imagen muy famosa, está por ahí en el YouTube, ya tiene varios años, yo creo que ya tendrá como unos 10 años al menos. Esta es una fotografía tomada de un libro que se llama Hungry Planet, ¿ok? Como Planeta Hambriento. Y fue un trabajo que hizo un fotógrafo muy famoso a nivel internacional, donde se fue a fotografiar diferentes familias en todo el mundo. Y lo que les dijo que pusieran sobre las mesas, o les dijo que era que pusieran todos los alimentos que ellos consumían en una semana, ¿ok? Entonces, si se fijan, por ejemplo, esta es una familia de 5 integrantes y esto fue lo que se consume en México, ¿sí? Entonces, se fijan, pues bueno, sí, por una parte hay verduras, hay fruta, ¿ok? Pero pues por otra parte hay exceso de pan, por ejemplo, hay cereales, ¿verdad? Hay por ahí leche entera. La cantidad de cocas que hay hacia atrás, las chelas, ¿verdad? Que están ahí también a un lado. Sí hay, por ejemplo, huevo por ahí, pero también hay mayonesa, hay aderezos, hay productos enlatados. Entonces, pues bueno, esta es una situación que de alguna manera retrata, ¿sí? La antropología alimentaria que existe en México, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace una familia mexicana? ¿Qué es lo que compra una familia mexicana típicamente? Pues bueno, puede ser el resultado de lo que comen, ¿ok? Bien, bueno, hemos estado hablando de las modernidades alimentarias y pues bueno, toda esta modernidad alimentaria y todos estos ambientes obesogénicos en los que en los que nos encontramos, pues han hecho que la gente desarrolle patrones de vida, es decir, para poder perder peso o para poder tener un estilo de vida un poco más saludable, pues tienen que romper con todos estos esquemas que la gente, pues en el mundo occidental o en el mundo capitalista se mantienen, ¿ok? Y pues bueno, este es el caso de una persona que perdió muchísimo peso porque todos los días, bueno, 3 veces al día, iba caminando hasta el Walmart, ¿sí? Y entonces iba y regresaba de su casa 3 veces al día, más o menos lo equivalente a 6 millas, que son en más o menos como casi 10 kilómetros. Entonces esta persona caminaba aproximadamente 10 kilómetros todos los días y pues bueno, él fue perdiendo peso hasta perder 200 libras, que más o menos son como 100 kilos. Y pues bueno, él le llamó la dieta Walmart, ¿no? Porque pues digamos que el motivo era, o el objetivo era ir al Walmart, comprar la despensa o comprar lo que tenía que hacer y regresar a su casa caminando. Sí, entonces pues bueno, él rompe con todos estos esquemas de modernidad alimentaria. Y pues bueno, este patrón, ¿no? nuevo que presenta el paciente, pues hace que le permita entonces bajar de peso, ¿sí? Ok, y pues bueno, hablando más de ambientes obesogénicos,
aquí como es una parte importante, ¿no? Donde dicen, necesitamos de entender cómo es que los individuos y los diferentes grupos de individuos interaccionan con sus ambientes en términos de actividad física y de ingesta alimentaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante entender que las personas, pues bueno, muchas veces no cuentan con espacios suficientes para hacer actividad física, no tienen conocimientos de activación física, inclusive no tienen la más mínima orientación alimentaria y pues bueno, eso hace o se transforma en que la persona tome decisiones de ingesta y esas decisiones de ingesta a largo plazo pues van a hacer que la persona pues opte, ¿verdad?, por comer alimentos que muy probable no sean tan sanos, ¿ok? Entonces por eso es importante que como nutriólogos, pues bueno, estemos incidiendo en este tipo de ambientes para tratar de cambiar estos patrones. Y yo sé que no es fácil porque no solamente depende de los nutricionistas, ¿sí? Sino que también depende de las políticas públicas, depende de la propia gente, depende inclusive del sistema educativo, y de muchas otras cosas, ¿no?, que muy probablemente empiecen a cambiar, digo, a raíz de la situación del COVID. Pues muy probablemente en México las políticas públicas en salud tendrán que cambiar de una manera sustancial, ¿sí? Porque no es posible que, pues bueno, por esta situación que tenemos de obesidad, ¿verdad?, en nuestro país, pues bueno, nos ha mermado tanto y pues nos seguirá mermando en el futuro, ¿sí? Entonces, por eso es importante ir cambiando todas estas condiciones que se le llaman ambientes obesogénicos, ¿ok? Bien, pues bueno, sería todo por el día de hoy. Esa es la clase de introducción a la obesidad y nos vemos en la próxima clase, ¿ok? Muchas gracias.